Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Estoy realmente feliz de participar en este evento y me llena, principalmente porque me llena de ilusión ver dos cosas que estoy viendo acá. Uno, que desde una facultad de arquitectura y urbanismo se estén abriendo estos espacios interdisciplinarios. Y dos, que yo creo que lo que más me emociona es pues que es en torno al río, ¿no? En torno a Magdalena, que es como mi pequeño amor, que les voy a contar un poquito como de eso. Entonces, nada, para empezar, pues sí, estoy ahorita acá en Madrid, soy artista y arquitecta, y les voy a presentar un proyecto que empezó hace 7 años como un proyecto de fotografía. Fue como mi primer intento de irme de la arquitectura y empezar a estar más en el arte, y realmente no sabía muy bien cómo empezar un proyecto de arte. Venía de una oficina de patrimonio, como trabajaba en una oficina donde se trabajaban muchos temas de arquitectura y patrimonio, y realmente sentía que no conocía bien la historia de mi país. Entonces pensé como primer proyecto de arte, dije, bueno, voy a empezar a mirar los pueblos de patrimonio y los voy a recorrer y voy a tomar fotos de ellos. Y cuando empecé a mirar los mapas y dónde estaban ubicados, me di cuenta que muchos estaban sobre el río, sobre todo sobre el Magdalena. Entonces dije, bueno, pues planzazo, mejor recorrer el país desde un río que desde la carretera. Entonces dije, bueno, voy a empezar a recorrer los pueblos desde Magdalena. Y apenas me metí en el agua, apenas llegué a Monpós y me metí como en la primera chalupa. Ella me cambió o sea, ella, Magdalena, me cambió por completo la pregunta. Ya yo estaba en un centro de patrimonio histórico y mi pregunta fue como, ¿por qué los ríos no son centros de patrimonio histórico? ¿Y qué pasaría si ellos empiezan a ser considerados centros históricos? ¿Qué percepciones del tiempo tendríamos? ¿Qué otras historias se incluirían? Entonces eso es como un poco como el inicio. Ahora les voy a, pues ya fue como el preámbulo, y acá les voy a presentar. Entonces, esta presentación está dividida en 3 partes. Ven si me achico acá. La primera es un poco del viaje que hice a lo largo de los 1500 kilómetros, que igual fueron hechos en varios fragmentos, en varias partes a través de 3 años, yendo y volviendo. Luego una parte que va a hablar como de política de planeación y la importancia de la representación de los ríos. Y luego mi primera como intento de crear un nuevo imaginario. Entonces acá empieza. Recorrí Magdalena. Oía las historias de los locales, su música y su poesía. Historias que mayores contaban e historias de violencia. Vi edificios que tenían 500 años y otros que parecían evaporarse cada invierno. Sobre las aguas de Magdalena me sentí como el amor en los tiempos del cólera, encontrándome con un caballo blanco sobre una canoa. Y en otros momentos sentí que quería volver a casa al oír conversaciones entre 2 hombres sobre la hora de partida de ir a dejar un cuerpo en el siguiente pueblo. ¿Un cuerpo?, pregunté. Sí, contestó uno de ellos. Un joven que fue asesinado unos pueblos arriba. Toca llevárselo a su familia. Lo que fue más miedoso fue que hablaban de esto como si fuera normal. La violencia está enraizada en Magdalena. Yo veo el río como un testigo de culturas y de historias, de memorias y tragedias. Y mientras ella contiene historias que muchos nunca han oído, también ha perdido ecologías que antes eran hogares. Al hablar de valor histórico y patrimonial, ¿por qué los ríos no son considerados? Si los ríos han atravesado culturas e historias. Magdalena es el centro de asentamientos prehispánicos como los zenú y de urbanismo como colonial como Monpós. Pero ahora ella no tiene los caimanes de los que contaba García Márquez, ni sus bordes contienen las mismas junglas que von Humboldt documentó. Los ríos son manejados como bordes políticos,
Son entendidos y percibidos como límites, y eran percibidos así desde la construcción de una nación. Los mapas aéreos han servido como una herramienta para construir el mundo. Ellos han permitido la orientación, relativizar distancias y delimitar territorios que previamente no eran posibles al ojo humano. Esta herramienta de planeación y desarrollo de las naciones ha permitido que los humanos tengan una posición de dominio sobre la naturaleza, una lectura del territorio que todavía predomina. Sin embargo, los mapas aéreos descartan los cambios dinámicos de la naturaleza y la correlación entre cultura y territorio. Homogenizan la complejidad de los lugares a una condición estática y uniforme, que no corresponde a cómo funcionan los ríos. Desde la construcción de la colonia, los ríos han sido dibujados como líneas azules, caminos de infraestructuras lineales que luego se han vuelto bordes político-administrativos. Así, los ríos se han vuelto vacíos entre estados. Actualmente, Magdalena es el borde de 17 departamentos, cuyos políticos cambian cada 4 años y políticas incluso menos. Los ríos son usados y abusados y no es claro quién es responsable al ser bordes entre estados. No son entendidos en su significancia como conectores regionales. Siguen siendo entendidos como bordes. Este es un mapa que me parece precioso, que es el mapa desde los ríos de Colombia. Y lo que es curioso es ver, ¿no?, como la relación entre los bordes políticos y sus ríos. Les voy a llevar un poco a Mompox, que fue el lugar donde se volvió como evidente la problemática del borde para mí. Es pues un pueblo patrimonio de la UNESCO ubicado en Magdalena. Perdón, que está un poco pixelado. En el 94, cuando se establecieron las determinantes de que se entendía como centro histórico de Mompox, como patrimonio histórico, la UNESCO, pues junto con el gobierno, trazaron un borde de que es considerado histórico. Y el Magdalena queda cortado por la mitad. Lo que uno se da cuenta acá es que lo que se le da valor histórico es a una estructura colonial. Y aunque esto ha sido buenísimo, lo que se ha vuelto UNESCO para crear turismo y volver a tener una inversión después de muchos años donde muchos pueblos del río estuvieron abandonados, lo que se establece que tiene valor histórico, mi forma de ver, es problemática, porque Mompox evidencia cómo hemos heredado, sin cuestionarnos, unos métodos de dividir el territorio desde los ríos. El río es tratado como una línea que divide la naturaleza y la cultura, y por extensión divide el objeto físico de conservación de las prácticas culturales que lo circundan. Se ha aceptado la idea de que una ciudad y sus objetos pueden ser conservados sin importar su contexto geográfico, en este caso Magdalena. A mi forma de verlo, Magdalena no está junto a Mompox, sino que Mompox está dentro de Magdalena. Magdalena no es un río en el borde de una ciudad, sino que es un sistema complejo donde la ciudad pertenece. Y este sistema hace parte de un sistema muchísimo más grande de ríos que se extiende del territorio. Bueno, segundo acá. Así tanto el pasado como el presente y las prácticas económicas están en relación con Magdalena. Los edificios del centro histórico de Mompox se vuelven símbolos de un pasado glorioso y son esculturas que muchas veces se vuelven vacías promoviendo el turismo. La mirada está en el objeto y no en los procesos compartidos entre lo material, lo inmaterial y la geografía. Se establece un perímetro donde excluye aquello que le dio origen, que pues es el río. Entonces, rápidamente voy a explicar cómo funcionan las políticas de conservación de patrimonio en Colombia. La conservación es un concepto que emergió en los Estados Unidos con parques nacionales. Fue una estrategia de protección, de dibujar áreas para abstenerse del desarrollo desenfrenado y de la privatización de la tierra. Esta misma estrategia de preservación desde una mirada aérea se aplica también hoy en día a los centros históricos. Colombia ha diseñado su metodología de conservación a lo largo de estas líneas estáticas o de estos elementos fragmentados. Entonces tenemos patrimonio natural, es similar a la conservación natural, constituye de parques nacionales y áreas estáticas que están desarticuladas entre sí dentro del territorio. Muchas veces los ríos hacen parte de sus bordes, en otros no.
Luego está patrimonio material, eso incluye los centros históricos, los edificios y los monumentos. Son elementos o áreas estáticas que representen una historia en particular, ¿no? Y el patrimonio inmaterial incluye gastronomía, música, festivales, ceremonias religiosas o elementos, momentos representativos, y también son como momentos o prácticas puntuales a lo largo del territorio. Esta metodología de salvaguardia es a través de la fragmentación del territorio entre lo natural y lo cultural. Tenemos lo cultural por acá y lo natural por acá, donde se pone en valor la conservación en cada elemento y no en las relaciones entre ellos. Se excluye completamente a los ríos como parte de nuestro patrimonio. Los ríos naturalmente conectan antes que dividen. Desde los páramos hasta la desembocadura, conectan residuos y culturas a través del territorio. Y si Magdalena, la espina dorsal de Colombia, está poluida, ignorada y planeada como la espalda de los centros históricos o de las ciudades como es Monpós, Honda, Barranquilla, sus tradiciones, sus monumentos y su tejido social también están en riesgo de morir. Para entender la magnitud del problema, me contaba un historiador y pescador de Tamalameque que desde que yo nací, la variedad de peces ha disminuido un 80%. Pasó de 117 tipos de peces, ahora el río contiene 19. Pero no todo es malo. Las políticas de planeación y conservación son bastante progresistas en Colombia. Somos el tercer país en dar derechos bioculturales. Tanto el Atrato, el Magdalena y el Amazonas están empezando a expandirse como cuerpos con derechos. Esto ayuda a que hay una sobreposición de entidades que tratan de gobernar las aguas o de tener como políticas sobre los ríos. Se han construido diferentes instituciones, como desde el 91 está la CAR, están los POMCAS, está Cor Magdalena, fundaciones, etcétera, se meten gobiernos. Y yo hice una práctica como de empezar a mapear todo esto y ahí fue cuando me empecé a abrumar y me di cuenta que de pronto la política no era lo mío y me di cuenta también de las complejidades. Aquí con un poco de esperanza me encontré entre la investigación a los Piraparaná en el Amazonas. Esta cultura, este grupo basa en su cultura y su estructura social en los ríos. Para ellos son las arterias de agua las que dan origen y destino a su cultura. Distinta a la percepción española y católica, que está basada como en lo que hemos visto como en la tierra y en una percepción estática de dominio del territorio, los Piraparaná, como otras culturas ribereñas, ponen el agua como un elemento central. Esto permite planificar desde los pulsos y las inundaciones. Esta imagen está un poco pixelada y les pido disculpas, pero aquí lo que podemos ver es que tanto los ríos como la lluvia son tanto el origen como el fin, y dentro de esto son los ritmos lo que marca los ritmos de las cosechas, los ritmos de los rituales, los ritmos de las siembras, de las malocas. Todo está interconectado y sus rituales dependen de los ciclos de la ecología. Qué sembrar, qué comer, qué ritual hacer. Esta aproximación crea un marco de planeación entre cultura y naturaleza, donde la infraestructura y la agricultura son susceptibles al cambio del clima. Y este mapa lo que me parece también espectacular es que es un mapa desde el tiempo y no es lineal y finito, sino circular y conectado, que a mi manera de ver, pues los ríos son esto, ¿no? Son tanto línea como círculo. Este mapa también es muy cercano a uno de los primeros mapas, que era el escudo de Aquiles, que también en Grecia, en la Grecia antigua, donde también se puede llamar como los indígenas de Grecia, se percibía, se establece también un orden, este último aro es los océanos, las lluvias y los ríos. Y estos son los que marcan también, los que empiezan a cambiar y empiezan a cambiar los diferentes pasos del tiempo, los diferentes rituales, las siembras, etc. Entonces acá de nuevo empiezan a ver unos mapas que de pronto empiezan a dar ideas de otras maneras de percibir el territorio, no desde lo estático, sino de lo cíclico, y no desde la tierra, sino entre la interacción entre la cultura y la naturaleza. Entonces, volviendo como a Monpós,
que fue como de pronto como el punto de quiebre que me hizo caer en cuenta que había como una misinterpretación entre ciudad y geografía. Me pareció precioso empezar a leer sobre los cenús y cómo ellos se adaptaban al fluir del río. Cuando se inundaba, cuando eran épocas de lluvia, se inundaban todos los canales que eran perpendiculares al río, y cuando se secaba, se quedaban como caminos de agricultura. Lo que me parece curioso es que esto fue cerquita a Barranquilla, en una ciénaga, y lo que me explicaba este señor es que esto sigue sucediendo, no es que esto sea hace 2000 años, sino que estas prácticas de vivir el territorio acuático desde sus cambios, pues es una práctica económica que todavía evidentemente se vive, como en el día a día. Esos límites del río no se viven, pues no son desde el mapa. Igual con este señor que conocí en Monpós, donde su economía y su mercado era el río mismo, ¿no? O estos removedores de arena, que evidentemente para ellos el río no es una línea, sino que es un punto, y de nuevo es un lugar y es una economía, y esta misma arena que hace parte del río es con la que se construyen las casas. Entonces acá seguimos viendo como esta falta, como este romper la idea de borde. Esta fue mi respuesta, digamos que tras una búsqueda de cómo se puede empezar a crear nuevos imaginarios de la línea, donde somos partícipes y estamos como dentro de Magdalena. Magdalena no es un objeto afuera del cual estamos separados, sino es lo que nos da sustento de vida, es lo que nos da economía, es lo que nos marca los ritmos. Esta fue mi primera aproximación espacial, digámoslo así, que lo que hice fue colgar, digamos que era mi tesis de maestría, y en un mundo hiperacadémico no quise como reducir a un texto, sino que sentía que tenía que explorar el espacio y como la representación. Y entonces era un dibujo larguísimo atrás, que era como las taxonomías de cómo está dividido patrimonio entre como elementos y fragmentos, y en el centro eran 40 telas colgando, donde tenían varios videos proyectados, y la gente se metía dentro de las telas, y eran como múltiples ritmos y presencias dentro del mismo río. Entonces estas telas se movían y al mismo tiempo tenían diferentes sonidos, y eran fragmentos del recorrido a lo largo del Magdalena y sus múltiples como seres vivos, personas, economías, y el espectador se encontraba siempre dentro de las telas, intentando como romper esa idea de que el borde, de que el río está allá y nosotros acá, o que culturas diferentes, naturaleza. Esto invitaba como a que el video no sabía que no funcionaba, entonces es un poco esto. Entonces esta instalación, digamos que fue una de varias respuestas que he intentado de hacer a lo largo de los años de esa pregunta, que igual es difícil de cómo representar el río desde otra manera, ¿no? No es como una línea estática, sino como un centro de vida. Entonces, sí, esto es un poco lo que les quería mostrar hoy. Lo quería hacer corto porque creo que queríamos también como hablar. Entonces, no sé si estuve muy rápida, porque además en Zoom uno no puede ni ver las caras cuando uno está presentando, entonces ya se fue. Vale. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.